vez más al programa Entre Papeles, nuevamente con el padre Gerardino y el profesor Alejandro desde la sede del Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas. Y hoy el programa va a versar sobre un tema que tiene mucho que ver contigo, padre Gerardino, porque hablar del padre Gerardino Barraccini es hablar de los procesos de beatificación de estos dos santos que Dios mediante el próximo 19 de octubre la Iglesia ya reconocerá a través de un acto formal por nuestro querido Papa León XIV, que son la Madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández. El archivo tiene el orgullo de haber presentado, el gran orgullo de haber presentado la posición completa en primera y segunda parte de la Madre Carmen Rendiles y además los documentos relativos al doctor José Gregorio Hernández, que esto es una pieza invaluable. Aquí está publicada la carta de Monseñor Navarro, donde ponía los obstáculos que tú inteligentemente fuiste pues prácticamente contradiciendo a través de argumentos históricos y reales, y que has hecho un trabajo verdaderamente de cirugía. Padre Gerardino, hay que felicitarlo, y lo hago a través de esta pequeña y humilde tribuna de este programa, que para mí tiene un gran significado porque permite documentar el día a día de nuestra historia del archivo y también de nuestras investigaciones. Pero esto es un documento, es un libro que tiene casi 900 páginas. ¿Dónde lo puedo conseguir? Pues lo puedo conseguir a través de Amazon. Está totalmente digamos, digital. Usted lo puede comprar y lo puede tener y puede consultarlo. De verdad es una fuente imprescindible para el que quiera conocer mejor a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández, además de otras muchas publicaciones que ya iremos conversando. Y hoy quisiéramos también llegar a decir que la santidad también deja huellas en el papel, y eso creo que es un punto bien interesante. La causa del beato tiene raíces documentales en este archivo. Por ejemplo, aquí se conservan las actas de bautismo, ¿no? Sí, sí. De testimonios de quienes conocieron, copias de documentos enviados a Roma, del proceso de beatificación, y además tú que conoces absolutamente, completamente estos casos, pues háblanos un poco de tu experiencia y sobre todo de la importancia que tiene o tuvo el archivo para poder verdaderamente ofrecer a este querido hombre hoy siendo reconocido como santo. Bueno, la tuvo en el año 49, después, posteriormente, cuando fue arzobispo de Caracas, el cardenal José Humberto Quintero, y la tuvo también ahora en última etapa en la cual hicimos el expediente para la canonización con dispensa del milagro, que también el archivo nos ayudó mucho con algunos documentos que requerimos, ¿no? Pero fíjate tú, en el año 49, cuando se inicia el proceso de canonización de José Gregorio, no había tampoco ni mucho personal preparado para ello. Son algunos elementos que colaboraron al retardo, digamos, de que la causa siguiera adelante. Pero fíjense ustedes, aparecen en los archivos, como decía el padre Rino en un momento, los contras de Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, ¿no? Que hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Estos grandes mitos del pasado, que pareciera que fuesen impolutos, que no se puede decir nada, porque si no después, no, hay que decir la verdad. En un primer momento, el Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, el día del funeral de José Gregorio Hernández, bueno, hizo un panegírico. ¿Y Monseñor Navarro quién era? Para que la gente que no conoce, ¿quién era Monseñor Navarro? Monseñor Navarro, él no era el arzobispo, ¿verdad que no? No, pues no era el arzobispo, pero fue uno de los hombres más poderosos a nivel de iglesia. Fue deán de la Catedral de Caracas. Deán de la Catedral, rector del seminario, vicario general, provicario, de todo. ¿Fue obispo? Fue obispo al final. Al final. Y te pregunto algo. Monseñor Navarro muere pensando que José Gregorio Hernández no podía ser santo. Aquí le dejo esta pregunta que nunca se la había hecho a Gerardino y me atrevo a decírsela en plena cámaras y en pleno momento
que lo dejo con la boca abierta por Mira, a la sierra. Nicolás Eugenio Navarro era un hombre, a él le llamaban el padre veneno, ¿no? Veneno. Sí. Tenía la lengua bien alquilada. Sí, además que decía, habla mal de todo el mundo y todo el mundo habla mal de él, ¿no? Qué terrible. Era un hombre muy egocéntrico, ¿no? Y la capacidad... Típico de las personalidades narcisistas. Exactamente, Nicolás Navarro, solamente yo lo vi a nivel de documento, que tuvo un momento de pesadumbre y de digamos, decir... De conciencia. Me equivoqué en el momento en el cual se leyó el testamento de Monseñor Rincón González, que había sido acusado por esta horrible visita apostólica, que lo me acuerdo una vez cuando yo trabajaba en la Nunciatura Apostólica y yo le había dicho al cardenal Parolín, le digo, César, aquí hay un elemento que en la historia nuestra hay ciertos claros oscuros. Y me acuerdo que él me dijo que en la historia había que clarificar todo independientemente de quienes están involucrados, ¿no? Entonces eso fue un sabio consejo. Un acto muy... Porque entonces no, la anunciatura y esto, entonces no se puede decir nada, ¿no? Bueno, esa visita apostólica fue una clave para la destrucción moral de alguien que hoy es siervo de Dios y que vamos a... Está en proceso. Que es el Monseñor Felipe Rincón González. Y en el momento en el cual se lee el testamento de Rincón González, viene Navarro, él mismo lo escribe en sus efemérides, dice que dio un golpe en la mesa, ¿no? Y diciendo, caramba, me equivoqué. Ahora, muere Monseñor Navarro pensando que José Gregorio no podía ser santo. Yo creo que sí, murió. Para él como lo decía en uno de sus efemérides, él decía que eso era un capricho de los sobrinos de José Gregorio. Hernández. Y otra pregunta también que creo que vale la pena. Monseñor Juan Bautista Castro fue el obispo que tuvo Monseñor, el doctor José Gregorio Hernández. Sí. Y fue el que lo recibió y el que le dijo en algún momento, tú no sirves para ser fue sacerdote. Él porque él era el director espiritual de él. ¿Y qué sentía Monseñor Juan Bautista Castro? Y ahora es otra pregunta. ¿Se conoce algún documento donde le reconoce a José Gregorio Hernández que tiene cualidades de santo? Bueno, hay un documento de una carta de recomendación que él hace a la Cartuja y la manera como se refiere a José Gregorio Hernández es un documento laudatorio, habla de un hombre de grandes virtudes, de profundidad, de profundo amor cristiano. O sea, la presentación de Juan Bautista Castro, de José Gregorio Hernández a la Cartuja, fue una carta muy hermosa. Profesor Alejandro, ¿qué sientes tú cuando tenemos las cartas de José Gregorio Hernández, que por cierto las tuvo el padre Gerardino, porque al llevar el proceso, digamos, de canonización, le tocaba pues tener fuentes de primera mano, él no puede tener copias, tiene que tener la documentación original y además el trabajo que este señor desarrolló en los últimos 7 años verdaderamente fue asombrosa y presidido por nuestro querido cardenal Porras, quien lo colocó como vicario episcopal para el proceso de la santidad y específicamente de los procesos de beatificación y canonización de estos hombres y mujeres que engalanan nuestra historia de la Iglesia y nuestra historia republicana, sin duda alguna. Encontrarse con toda esa fuente documental, profesor Alejandro, como investigador, porque se convierte en una reliquia. Es decir, las cartas de José Gregorio Hernández son una reliquia. Y cuando tú lees esas cartas y cuando las manipulas, ¿qué sientes? Es decir, sencillamente una bendición. Una bendición. Una bendición. ¿Y cómo percibes tú a José Gregorio Hernández a través de los escritos y también de toda esa gran fuente documental que tenemos? Porque pareciera que José Gregorio Hernández siempre estuvo en el corazón del pueblo. Siempre estuvo... Mucha sensibilidad. Yo recuerdo, mi mamá es una mujer italiana que hoy en día tiene 84 años y mi mamá vino muy joven a Venezuela y yo recuerdo que desde niño la primera imagen que yo recuerdo tener religiosa siempre en confrontación, y digo en confrontación
porque detrás de la puerta de su habitación había como un pasillito donde ella tenía un altar y tenía una foto pues de José Gregorio Hernández y una imagen de yeso mal hecha, incluso con un poco de roturas, pero ahí estaba esa imagen y ella le encendía una vela. Y a mí me llamaba la atención porque un día le pregunté que quién era él y me dijo, no, es un santo que hace milagros, es un médico santo que hace milagros. Y recuerdo que a los días voy al mercado con ella y me encuentro con una casa de brujos que ya ahorita últimamente no he visto, en los últimos años eso ha ido Está como muy caro todo desapareciendo, ahí. ¿verdad? Eso yo no hubiese desaparecido eso jamás ni nunca, porque eso hoy en día es tan folclórico que eso sería un acervo histórico, documental, ramas. ¿Te acuerdas que cuando éramos chamos había en los mercados, pues estos centros donde habían ramas, entonces decía, para el que te dejó, si la mujer que te dejó, mal de amores, despecho, para la abundancia, para el dinero, y entonces aparecía una cantidad de cosas. Y veo una imagen de María Leonza, toda mal hecha, por cierto, una imagen de un prócer negro primero, y veo a José Gregorio en una pieza de yeso, y yo le digo, mamá, ¿y esto qué es? Y entonces me dice, no, esto es una casa de brujería. Y entonces pasamos de largo y le digo, ¿y tú eres bruja entonces? Porque tú tienes a José Gregorio en un altar. No, chico, eso es un santo católico, pero es católico. Y siempre se me creó esa duda en mi infancia, por supuesto ya cuando en la adolescencia pues ya clarifiqué y entendí. ¿Y a dónde voy? A José Gregorio lo hacen santo la gente pobre, los humildes. ¿No? Es un éxito. José Gregorio Hernández llegó a los altares gracias al pueblo de Venezuela. Qué buen dato. El primer protagonista. Y ahora todos los ricos de Caracas y de Venezuela quieren estar en primera fila en la canonización de José Gregorio Hernández. Me pregunto qué diría el santo, ¿no? En estos momentos. Ojalá que José Gregorio Hernández esté siempre acompañado por aquellos que siempre creyeron en él. Y yo creo que esa es una de las experiencias más bonitas que tú siempre te he podido escuchar. Creo que el dato más significativo, me lo dio él, por cierto, si es mentira, pues se lo refutan a él, pero que creo que no tiene nada de mentira, sino que es toda verdad. Cuando le pregunté, Gerardino, ¿cuántos milagros tú calculas que ha hecho José Gregorio Hernández? Y me dijo, mira, no sé, porque cuantificados no los tenemos, pero seguro pasan de 3 millones. Podemos cuantificar en los últimos 30 años los milagritos que tenemos en la Candelaria, que son estas imagencitas que la gente trae. Bueno, nosotros hemos cuantificado de los últimos 30 años, imagínate todo lo que se ha perdido que ya no está, más de 3 millones de milagritos. Ahí hay 3 millones de personas con una familia que siente una gracia. Padres de familia, madres de familia, quien recuperó la vida, la salud, qué sé yo. Ahí hay tantas historias en las cuales, por eso José Gregorio Hernández, no hay nadie en Venezuela que no haya sido tocado por José Gregorio Hernández, ya sea directamente o indirectamente, ¿no? Siempre tenía, yo me acuerdo cuando hicimos la exhumación de los restos, habían muchachos menores de 30 años que venían, que eran los numinitos, los que venían de la parte técnica, y todos me agarraron y me decían, padre, estoy agradecido de estar acá, pero ¿por qué? No, porque yo me llamo José Gregorio, porque cuando yo era pequeño, y mi mamá, mi abuela, una gran cantidad, no solamente uno, sino varios que estaban allí, y tocados por José Gregorio, ¿no? Entonces, es eso, es el pueblo de Venezuela y es la religiosidad popular, la gente de lo que llamaba el Papa Francisco la teología del pueblo, ¿no? El pueblo que mantuvo y mantiene esta devoción todavía en el corazón de cada uno de las familias, desde el más rico hasta el más pobre, ¿verdad? Y yo pienso que eso es muy importante. Eso está ya prácticamente, como decía el cardenal Parolin, el 19 de octubre del 2019, en la Terenesa de Roma. Yo estuve ahí contigo. Bueno, los 3 amores del venezolano, ¿no? El Papa, la Eucaristía y la Virgen. Y después él dijo, yo añadiría un 4º amor, José Gregorio Hernández. Sin duda alguna. Bueno, ya tenemos
este camino casi completado, todavía hay mucha historia que escribir y mucha experiencia que narrar, sobre todo porque lo dijo el padre Gerardino, también nos lo dijo el profesor Alejandro, José Gregorio todavía sigue haciendo muchos milagros. Ojalá que tú y yo y todos nosotros podamos seguir sintiendo esas ganas de servir a Dios, de amarlo y de ser buenos, porque evidentemente los buenos siempre han sido más que los malos. Muchísimas gracias por este programa y hasta un próximo programa Entre Papeles.